Dijo María Montessori que si sembramos en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Es decir, cuando de pequeñitos nos daban un consejo y no lo entendíamos, después de mayores lo acabamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque los niños somos un poquito como esponjas y sabemos retener todo lo que pasó en la infancia para que más adelante vaya saliendo. ¿Por qué hago este viaje a la infancia, a la niñez, para hablar de redes sociales y trastornos de carácter psicológico asociados a este auge de las redes sociales, como por ejemplo el trastorno de sueño, de alimentación, de ansiedad, depresión, problemas de autoestima y en última instancia incluso el auge de los suicidios en edades jóvenes? ¿Por qué hago este viaje? Porque si bien es cierto ya hay mucha documentación sobre el tema y hay muchos estudios de carácter, digamos, científico y académico, en los que no voy a entrar tan de lleno porque no es un campo que me competa y no es un campo en el que yo sea un profesional, sí que voy a hablar de cómo el salto de la vida analógica a la vida digital tiene un papel fundamental en estos trastornos. Es decir, aquellos que hemos tenido una infancia analógica, es decir, que hemos sociabilizado sin las redes sociales, es decir, salíamos a la calle, jugábamos muchísimo en la calle y toda la forma que teníamos de sociabilizar era mediante la vida real, tenemos un componente ahí de seguridad respecto a la gente que no ha tenido ese recorrido, especialmente los que tenemos, por una edad, los que tenemos más de 30 años, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Y esto quiero que lo entendáis y que os pongáis en la piel de los chavales más jóvenes. Cuando nosotros éramos chavales, nos comparábamos con lo que nos rodeaba. Parto de la base de que evidentemente el ser humano tiene innato el factor de la comparación. O sea, esto es innato. El ser humano aprende por imitación, aprende a hablar por imitación, aprende a caminar por imitación, aprende a ir en bicicleta por imitación y por tanto el ser humano tiene innato ese factor, esa motivación de compararse y esa motivación de, insisto, de imitar lo que ve. Eso es innato, contra eso no se puede luchar. Ahora bien, si te comparas algo que es irreal, pues evidentemente ahí tenemos una patología. Lo que digo, cuando éramos chavales, los que tenemos una cierta edad, nos comparamos a aquello que nos rodeaba, nos comparamos a los chavales de nuestro barrio, de nuestro colegio, de nuestro instituto y por tanto, pues bueno, si había algo que te gustaba, pues tú lo podías imitar o querer imitar de algo o de alguien, mejor dicho, que era de tu misma condición social más o menos, podía tener más o menos dinero que tú, pero era de tu entorno y tú por tanto te estabas comparando a aquello que te rodeaba, a aquello que era cercano a ti, siendo muy consciente de que tu vida era una vida determinada y tenías una conciencia de pertenencia y que la vida de los famosos era otra vida. De hecho, cuando veíamos algo por televisión o veíamos a nuestra estrella de, no sé, del deporte o de la música o de quien fuera y sabíamos que obviamente era rico, sabíamos que era una vida muy diferente a la nuestra y cuando nos llegaba cualquier cosa del mundo del famoseo, de la Pantoja, de este, del otro, pues sabíamos perfectamente esa distancia que nos separaba de esa vida. ¿Qué es lo que ha pasado con el auge de las redes sociales? Y esto ha cambiado por completo. Ha cambiado porque, para empezar, ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con los famosos. Si antes veíamos a cuentagotas la vida de los famosos, ahora vemos su vida al completo, desde que se levantan hasta que se acuestan. Lo que han comido, dónde van, si están surfeando en el Pacífico, si han ido a Bali, o sea, tenemos toda su vida radiografiada al minuto. Y claro, los que tenemos los que hemos vivido una vida más analógica, podemos estar evidentemente enganchados como más a las redes sociales. La adicción a las redes sociales no entiende de edades, pero tenemos esa capacidad más desarrollada de poder diferenciar la vida del famoso de la vida del que no es famoso. Esto en las generaciones más jóvenes es más complicado, porque el que no ha tenido ese recorrido analógico y ha nacido ya en el mundo digital y ve la vida del famoso 24 horas, al final no sabe discernir una vida real de una vida artificial o una vida, digamos, de rico. Porque se piensa que por el simple hecho de seguirlo en redes sociales ya es su amigo, o prácticamente su amigo, o puede ser como él. Y todos sabemos que evidentemente para llevar la vida de los famosos pues hace falta tener unos recursos económicos determinados. Y esto es relevante de explicar y es importante decirlo porque este ha sido el gran cambio que ha tenido el salto de lo analógico a lo digital. Es el gran salto. Insisto, no es el tema de la adicción, porque como digo, la adicción a las redes sociales la puede tener cualquier persona. Cualquier persona, tengas 14, 25, tengas 50. Mi madre es adicta a los vídeos de TikTok. Vamos, mi madre ve mucho más TikTok que yo. Para que tengáis un ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de las adicciones afecta a cualquier edad. Porque además las redes sociales están muy bien hechas. Es decir, porque tú no ves únicamente la parte del consumo de esos famosos, que también.
también te están haciendo empatizar con ellos porque ponen parte de su vida cuando se embarazan o cuando tienen una mascota. Es decir, al final tienen la capacidad de crearte una conexión emocional con la vida de un famoso que es total y absoluta. E insisto, ya no es una película. No es esa película de Disney que tú veías durante 2 horas y eras feliz mientras la veías y la recordabas. No, esto ya no es una película de 2 horas, esto son 24 horas. Entonces al final han creado una dependencia emocional con el famoso que nunca antes la había habido. Pero nunca antes, o sea, ni con la eclosión del Crónicas Marcianas y con todos los programas del corazón, el qué me dices, da igual. Es decir, nunca había habido una vinculación emocional tan grande entre la gente común y los famosos, nunca antes. Y claro, como digo, si no tienes la capacidad de discernir entre la vida real, lo posible, lo que te rodea y la vida de los famosos, tienes un gran problema. Y esto indudablemente afecta mucho más a quien no ha tenido un recorrido analógico en su vida y toda su vida ha sido digital. Por eso digo, si esto afecta a gente con 40, con 50 años, con 30, pues imaginaos a gente que tiene 18, que tiene 20 años, que ha pasado parte de su vida totalmente digital. A ellos les va a afectar mucho más, porque en su caso es que directamente, cuando vean que esa vida es imposible, si es que lo descubren, cuando descubran que esa vida es imposible, la frustración va a ser total. Esto que se decía antes, ¿no? Es que, sobre todo en el tema de las parejas, ¿no? Es que no vas a encontrar nunca una relación que sea como una película de Disney, que se decía a modo de broma, ¿no? De que evidentemente la vida no es una película de Disney. Entonces, claro, esto que siempre entendíamos, claro, es que ahora es mucho más complicado de entender. Porque al no tener ese referente analógico y ser todo totalmente digital, tenemos un problema de primer nivel. Porque de qué forma le decimos ahora a la gente que eso que están viendo a través de una pantalla no es del todo cierto, porque tampoco se puede decir que sea mentira, porque lo que estás viendo es real. O sea, estás viendo, vale que obviamente cada uno cuenta lo que quiere en las redes sociales, pero al fin y al cabo lo que tú estás viendo sí que es real. Simplemente lo que pasa que es una vida imposible de llevar para alguien, digamos, para un ciudadano normal y corriente. Y ese problema, evidentemente, la gestión del mismo va a ser muy complicado, pero es fundamental tratar este tema, pero fundamental para poder entrar en esa patología, en esos problemas de salud mental que hay y para poder sacar a la gente de trastornos de frustración, de falta de autoestima, de ansiedad, que están muy ligados a esto. Saber decirle a la gente que las vidas que están viendo no es que sean irreales, no es que sean falsas, porque es verdad que lo que estás viendo es real, pero simplemente no es una vida posible para el común de los mortales. Entonces puedes hacer 2 cosas, o seguir viéndola, porque nadie dice que dejes de seguir a alguien, puedes seguir viendo esa vida, pero puedes tomártela como lo que es, como una especie de película, como quien ve una película y se siente bien y reconfortado y le da placer. Puedes hacerlo en ese sentido, pero sin llegar a creerte o a crearte objetivos vinculados a la vida de ese famoso, porque entonces estás perdido / perdida. Es decir, si te comparas a esa vida de ese famoso, estás totalmente perdido, porque no vas a poder alcanzar eso. Es como fiarlo todo a que te toque la lotería. Puedes tener la suerte de que te toque, por supuesto, pero hay que ser iluso para pensar en decir, bueno, yo no voy a hacer nada en mi vida, simplemente voy a echar el boleto y que me toque la lotería. Pues habrá uno entre 1.000.000 que le toque, pero va a ser muy complicado. Entonces hay que entender esto, hay que entenderlo y sobre todo trasladarle esto a la gente. Puedes seguir siguiendo la vida de los famosos, puedes disfrutar de lo que hacen, pero ser consciente de tu realidad, ser consciente de aquello que te hace feliz, ser consciente de que la felicidad real no está en las cosas materiales. Y esto daría para otra charla un poco larga, y de hecho lo haré otro día, que es el hecho de sociabilizar y el consumo. Y de nuevo también volver a la infancia, porque fijaos que cuando éramos chavales, tú salías a la calle con 0 euros o pesetas en el bolsillo y tú podías estar 3 horas con un amigo y volvías a casa y habías sido la mar de feliz, pero indudablemente habías gastado nada. Cuando tienes una edad, digamos, para sociabilizar hay que gastar. Que ojo, esto ha quedado muy de tacaño absoluto, pero quiero que se entienda que muchas veces para sociabilizar priorizamos el factor del consumo. Pero digo, esto será otro día, en otra charla, que si no me voy a enrollar demasiado. Simplemente decir que la conciencia de lo que tú eres, la conciencia de pertenencia, y no quiero entrar tampoco aquí en temas políticos, de conciencia de clase, discurso marxista, porque si no sería una chapa ya demasiado larga, pero quiero que se entienda, la conciencia de lo que te rodea y de lo que eres es fundamental. Saber distinguir
la vida real, la vida posible, tu entorno, de lo que es simplemente una ensoñación o la vida de las redes sociales. Es fundamental. Y si no se hace ese ejercicio, indudablemente los traumas, frustraciones, etcétera, etcétera, irán a más. Por eso, tenemos un doble desafío como sociedad. Tenemos un desafío que es colectivo, que es cómo superar esa adicción con las redes sociales, o mejor dicho, cómo relacionarnos con las redes sociales. Porque indudablemente también estas tienen cosas positivas y yo no estoy pidiendo que la gente deje las redes sociales y vuelva a una cueva. Sería absurdo y además sería pegarme un tiro en el pie porque estoy haciendo este contenido y lo estoy subiendo a las redes sociales, con lo cual sería, pegarme un tiro en el pie. Entonces, hay un doble desafío. Uno es cómo nos relacionamos con las redes sociales y este es un desafío colectivo porque es imposible que esto lo haga uno solo. Porque por más que uno se quite de las redes sociales, como digo, no va a superar este desafío porque estamos conectados y las redes sociales han venido para quedarse. Pero ¿cómo hacerlo para que estas redes sociales no sean tan adictas? De hecho, hay aquí un documental muy interesante que es El dilema de las redes, que está en Netflix, que habla precisamente de cómo empleados de estas compañías, de Google, de Microsoft, de Instagram, gente que ha trabajado dentro, te dicen que obviamente, claro, cuando ellos trabajaban ahí, en ese tipo de compañías, lo que hacían era buscaban el máximo beneficio de esta compañía. Esto es, que pases el máximo número de horas. Esto es como una empresa como una tabacalera que quiere que fumes el máximo número de cajetillas posibles. Nadie hace un negocio para no vender. Entonces las redes sociales tienen como misión que pases el máximo tiempo posible en ellas y que por tanto seas lo más adicto posible a ellas. Esto, insisto, salía en este documental que es muy interesante, que recomiendo encarecidamente. Entonces, el desafío que hay por delante es cómo hacer, es un desafío colectivo, que también aquí los estados tendrán que obligar a las compañías a que éstas modifiquen los algoritmos para que evidentemente no cree esa dependencia, pero como digo, al final hay un desafío colectivo que es cómo nos relacionamos con las redes sociales de forma sana, porque insisto, las redes sociales han venido para quedarse y no se van a ir. Y el segundo desafío es el que afecta especialmente a la infancia. Y este es importantísimo porque, como comentaba, con la cuestión de la vida analógica y el salto a la vida digital, si no protegemos la infancia, si no protegemos la salud de los chavales y las chavalas más jóvenes, ahí tenemos un problema de primer nivel, porque si desde pequeños están ya enganchados a una pantalla en el sentido de red social, es decir, si su sociabilización se produce mediante las pantallas, estaremos creando chavales que tendrán un menor instinto de supervivencia, porque al fin y al cabo, fuera de las redes sociales, en la vida analógica es cuando se desarrolla ese instinto que tenemos todos. Si eso lo modificamos, con el tiempo, las nuevas generaciones van a tener un menor instinto para sobrevivir en ese aspecto y van a tener una mayor dificultad para diferenciar las cosas que son reales de las que no son reales, porque todo lo van a ver, todo lo han visto a través de una pantalla. O sea, esto quiero que lo entendáis y que os pongáis en la piel de ese chaval joven, muchos o porque tenéis hijos o porque simplemente hagáis el ejercicio de entender qué hubiese pasado si vosotros, desde que tenéis 10 años, ya estáis conectados a una pantalla. Si todo lo que hacéis desde pequeños es mediante una pantalla, si vuestro primer amor es a través de una pantalla, o sea, si todo es a través de una pantalla, cuando tú llegas a tu edad, digamos 20 y pico, 25, y has vivido esa época de formación todo a través de una pantalla, te piensas que el mundo es una pantalla. Incluso a la hora de enfrentarte a la vida, te puedes llegar a pensar que todo también es el anonimato de las redes sociales. Por eso es importante, como digo, y como puse el ejemplo antes de que los niños son esponjas, que entendamos que si cuidamos esa parte, habremos hecho una parte importante del ejercicio. Yo no sé cuál es la solución, porque indudablemente no me dedico profesionalmente al sector médico, al sector psicológico, y por tanto no puedo dar en la tecla, pero estoy convencido de que sí o sí en la infancia tiene que haber un menor consumo de redes sociales. Como digo, posiblemente en toda la sociedad, pero especialmente en la infancia tiene que haber una cierta vuelta a una vida más analógica, a una combinación de vida analógica y digital, porque si no se hace así, se perderá ese instinto, y si se pierde ese instinto, se perderá la capacidad de discernir entre lo que es analógico, o sea, entre lo que es real y lo que es irreal. Y si se pierde esa capacidad, un chaval no va a saber diferenciar la realidad de la gente que le rodea con la realidad de la gente pues que tiene más posibilidades económicas y que lleva una vida pues de rico o de famoso. Porque esto lo ha habido siempre, es decir, siempre ha habido clases sociales. Vuelvo al tema otra vez, esto parece
que voy a hacer aquí un poco de pedagogía de Marx, pero no voy a entrar a ese terreno, sino que simplemente se entienda que siempre hubo clases sociales, siempre hubo evidentemente diferentes estratos sociales, pero siempre, o no siempre, pero sí en la época más reciente, hubo cierta conciencia de lo que uno era. Si ahora perdemos esa conciencia de lo que somos y pensamos que por el simple hecho de que tú interactúas con un famoso en las redes sociales ya eres famoso o ya eres amigo de ese famoso, eso generará más adelante una frustración brutal, pero brutal en estas generaciones. Por eso, vuelvo a decir, doble desafío: cuidar la salud mental del conjunto de la población, es decir, cuidar la salud mental derivada de la adicción a las redes sociales, pero también y especialmente cuidar la salud mental de los más jóvenes. Cuidar, por tanto, insisto, lo que ahora está en formación. Si logramos atajar eso, tendremos una parte del ejercicio, una parte del trabajo hecho.